Buenos días. A continuación será la presentación de los resultados obtenidos en el laboratorio de física para la práctica 3 sobre el efecto Doppler. El objetivo de la práctica es mostrar en qué consiste el efecto Doppler mediante el análisis de un sonido en movimiento y otro generado de manera controlada en un software de análisis de sonido llamado Audacity. Acá podemos observar una imagen del montaje realizado previamente y de la forma gráfica en la que nos muestra el programa Audacity el análisis de los sonidos. Pero, ¿qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler hace referencia a que cuando una fuente de sonido y un receptor están en movimiento relativo, la frecuencia del sonido oído por el receptor no es el mismo que la frecuencia generada por la fuente. Para el desarrollo de la práctica, se puso en funcionamiento el montaje, la fuente de sonido en movimiento, y al mismo tiempo que se daba este sonido, se grabó en un computador en el programa Audacity. Posteriormente se analizaron las ondas captadas por el programa, encontrando una variación de las ondas cuando la fuente estaba estática, es la imagen superior, y cuando la fuente se encontraba en movimiento, es la imagen inferior. De igual manera, se generó de manera controlada en el programa Audacity una onda sinusoidal, donde se realizó un cambio de tono en la onda para simular el efecto Doppler de manera que fuera más perceptible para el receptor y o el observador. El cambio en la frecuencia del sonido y en las longitudes de la onda, cuando se produce el efecto Doppler, lo podemos mirar aquí en las gráficas. ¿Cómo se mide el efecto Doppler? Hay diferentes datos. Está la velocidad del receptor, en este caso 0 metros sobre segundo, la velocidad de la fuente, que es un valor desconocido, la velocidad del sonido, que tiene un valor aproximado de 340 metros sobre segundo. Tenemos la frecuencia de la fuente, que es 450 Hz, y la frecuencia del receptor, que es de 300 Hz, tomando como ejemplo la banda sinusoidal que tenemos. Posteriormente se realizan los cálculos. Para los cálculos se tuvo en cuenta los siguientes datos: la velocidad del receptor, una velocidad de 0 metros sobre segundo, la velocidad de la fuente, que es desconocida, la velocidad del sonido, se tomó un valor medio de 340 metros sobre segundo. Teníamos a través de los datos que la frecuencia de la fuente era 450 Hz y la frecuencia del receptor de 300 Hz. Posteriormente se reemplazan los datos en la fórmula y la velocidad final es igual a 450 Hz multiplicada por 340 metros sobre segundo más 0 dividido 300 Hz menos 340 metros sobre segundo, obteniendo una velocidad final de 170 metros sobre segundo. Conclusiones. A través del experimento podemos concluir que el efecto Doppler es un proceso físico de gran aplicación. Gracias a este, por ejemplo, los agentes de tránsito pueden realizar las medidas de velocidad de los automóviles y determinar si deben ser multados o no según el cumplimiento de las normas de velocidad. Igualmente, el efecto Doppler está presente en el mundo natural. Los murciélagos se valen de este para hallar sus presas, pudiendo calcular la distancia a la que se encuentran. A medida que la frecuencia de una onda se aleja, la longitud de onda es mucho más larga, haciendo que el sonido sea más grave. Pero si por el contrario el sonido se acerca, la longitud de onda se hace más corta y el sonido que se escucha es mucho más agudo. Si bien el efecto Doppler parece demostrarse fácilmente, es importante tener en cuenta que al momento de probar su teoría de manera experimental, se debe contar con un buen montaje e instrumentos de medición para no tener problemas al realizar la práctica. Muchas gracias.